Buenos días, en esta exposición abordaremos lo relativo a los lineamientos generales en materia agraria, con especial atención al Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, conocido como RAJA, y a las circulares emitidas por el Registro Agrario Nacional. El propósito central es explicar cómo la instancia administrativa agraria participa en la regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y de qué manera esa actuación contribuye a generar certeza jurídica y seguridad documental en la propiedad social. Se trata de un tema de gran relevancia porque en el derecho agrario mexicano la seguridad de los derechos no depende únicamente de la posesión material de la tierra, sino también de su correcto reconocimiento, delimitación, documentación e inscripción. El objetivo de esta exposición es comprender los lineamientos más relevantes en la normatividad agraria que permitan llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, especialmente a través del RAJA, y de los criterios administrativos del Registro Agrario Nacional. En términos más concretos, voy a desarrollar 4 ideas. Primero, el fundamento jurídico del tema. Segundo, el papel de la ley agraria en la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales. Tercero, la función operativa del RAJA como instrumento de regularización, certificación, titulación y registro. Y cuarto, la importancia de las circulares del Registro Agrario Nacional como mecanismos de uniformidad técnica y registral. La idea de fondo es demostrar que la regularización agraria no es un simple trámite administrativo, sino una función jurídica compleja que articula decisiones de la Asamblea, trabajo técnico, calificación registral y, en su caso, control jurisdiccional. Para entender correctamente este tema, lo primero que debe aclararse es su fundamento normativo y su jerarquía. En la cúspide se encuentran tanto los tratados internacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 27, que da base al régimen agrario mexicano y al tratamiento especial de la propiedad social. Después aparece la ley agraria, que es la norma reglamentaria principal en la materia. En un nivel posterior se ubican los reglamentos administrativos, como el reglamento interior de la SEDATU y el reglamento interior del Registro Agrario Nacional. Finalmente, encontramos los lineamientos del programa y las circulares del Registro Agrario Nacional, que tienen una función operativa y técnica. Este orden es muy importante porque no todo tiene el mismo rango jurídico. La Constitución Política y la ley fijan el marco sustantivo. Los reglamentos desarrollan sus competencias, los lineamientos organizan la operación de un programa y las circulares contienen criterios administrativos internos. Por eso, jurídicamente hablando, una circular no puede contradecir un tratado internacional o una ley agraria, y un lineamiento tampoco puede sustituir el contenido legal de los derechos agrarios. En consecuencia, cuando se estudia la regularización de la tenencia de la tierra, debe hacerse siempre desde la lógica de la jerarquía normativa, primero la ley, después la reglamentación y finalmente la operación administrativa. La ley agraria como base de la regularización. La base legal específica de este tema se encuentra en los artículos 56 a 62 de la Ley Agraria, que regulan precisamente la delimitación y destino de las tierras ejidales. El artículo 56 es fundamental porque faculta a la asamblea de cada ejido para determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer parcelamientos económicos o de hecho y regularizar la tenencia de posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Además, la asamblea puede destinar las tierras al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. Ese mismo artículo establece que el proceso debe partir del plano general del ejido, plano interno, y que el Registro Agrario Nacional emitirá normas técnicas, auxiliará a la asamblea, certificará el plano interno y expedirá los certificados parcelarios o de derechos comunes. Esto significa que la regularización agraria tiene dos componentes inseparables o esenciales. Uno, colectivo y jurídico, que corresponde a la asamblea, y otro, técnico y registral, que corresponde al Registro Agrario Nacional. Después, el artículo 57 fija un orden de preferencia para la asignación de derechos sobre tierras cuya tenencia no ha sido regularizada. El artículo 58 prevé que, si hay sujetos con derechos iguales, la asignación se hará por sorteo, con intervención certificadora de fedatario o de la Procuraduría Agraria. El artículo 59, por su parte, establece la nulidad de pleno derecho para la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales. El artículo 61 permite impugnar la asignación ante el Tribunal Agrario. Y el artículo 52 reconoce a partir de la asignación los derechos de uso y usufructo sobre las parcelas.
Por tanto, la ley agraria deja claro que la regularización no es improvisada ni discrecional, está sujeta a competencia de la Asamblea, reglas de prelación, límites ambientales, certificación técnica y control jurisdiccional. ¿Qué es el RAJA? Sobre esa base legal opera el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, conocido como RAJA. Los lineamientos del programa señalan que su objetivo general es regularizar la posesión y otorgar certeza jurídica y documental en la tenencia de la tierra, mediante el reconocimiento y acreditación de derechos individuales y colectivos, así como la expedición y entrega de los certificados y títulos. También busca regular los asentamientos humanos y orientar el uso sustentable del territorio. Esta definición permite comprender que el RAJA no es solo un programa de expedición documental, en realidad es un instrumento administrativo del Estado que busca traducir en documentos válidos y en registros eficaces los derechos agrarios que nacen de la ley, de la Asamblea y de los procedimientos de regularización. Aquí es importante hacer una precisión jurídica. El RAJA no sustituye a la ley agraria, no crea por sí mismo el régimen de propiedad social, más bien funciona como un mecanismo operativo del sector agrario para hacer posible la regularización, certificación, titulación y registro de derechos agrarios dentro de la legalidad vigente. Vertientes de atención del RAJA. El programa se estructura en 3 vertientes principales. La primera es la regularización, certificación y titulación de tierras ejidales y comunales. Aquí se ubican las acciones encaminadas al reconocimiento formal de derechos y a la expedición de los documentos correspondientes. La segunda es el registro de los actos jurídicos agrarios, que es competencia exclusiva del Registro Agrario Nacional. Esta vertiente se refiere a la inscripción y publicidad de los actos que constituyen, modifican, transmiten o extinguen derechos agrarios. La tercera es la de asistencia técnica, en la que participan el Registro Agrario Nacional, la SEDATU y en algunos casos órganos jurisdiccionales. Aquí entran los levantamientos topográficos, los trabajos de medición, la elaboración de planos y la integración técnica de expedientes. Visto así, el programa trabaja en 3 dimensiones al mismo tiempo: una dimensión jurídica, una dimensión registral y una dimensión técnica. Y justo por eso resulta relevante que, para la certeza en la tenencia de la tierra, no basta con reconocer el derecho. También hay que medirlo, hay que documentarlo y evidentemente inscribirlo. Ruta general de la regularización. Si quisiéramos resumir la regularización agraria en una secuencia lógica, podríamos describirla de la siguiente manera. Primero, se identifica un problema agrario concreto: tierras sin regularizar, posesiones sin certificados, destinos materiales que no coinciden con el asiento registral o áreas pendientes de certificar. Segundo, se realizan trabajos preparatorios con el núcleo agrario, normalmente con la intervención de sus órganos de representación y acompañamiento institucional. Tercero, se celebra una asamblea válida que adopta acuerdos sobre delimitación, destino y asignación. Y cuarto, se desarrollan los trabajos técnicos: medición, levantamiento de información, elaboración o ajuste de planos y delimitación interna. Después, como el quinto paso, se integra el expediente con los documentos jurídicos y técnicos necesarios. Como sexto paso, el Registro Agrario Nacional realiza la calificación registral para verificar la legalidad y suficiencia del expediente. Si la calificación es procedente, el séptimo paso, se procede para la inscripción correspondiente y finalmente se expiden y entregan los certificados, títulos o constancias que formalizan la situación jurídica regularizada. Este procedimiento demuestra que la certeza jurídica no se produce por un solo acto, sino por una cadena de legalidad. Si una parte falla, por ejemplo, una asamblea mal convocada o un plano deficiente, el resultado final puede quedar completamente viciado. Competencia institucional. La regularización agraria no depende de una sola autoridad, depende de una coordinación institucional. La asamblea ejidal o comunal es el órgano que toma todas las decisiones fundamentales sobre delimitación, destino y asignación de tierras. La PA o Procuraduría Agraria asesora, orienta, acompaña y coadyuva a que las actuaciones del núcleo agrario se ajusten a la ley agraria. El Registro Agrario Nacional califica, inscribe, certifica y brinda asistencia técnica. La SEDATU coordina la política sectorial y encabeza el sector agrario. Y los tribunales agrarios resuelven las controversias e impugnaciones que puedan surgir.
El reglamento interior del Registro Agrario Nacional refuerza esta idea al señalar que el registro tiene a su cargo funciones registrales, de asistencia técnica y catastral, así como el resguardo documental, precisamente para lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental respecto de la propiedad social. Además, el propio reglamento dispone que el registro debe realizar acciones tendientes a fomentar la regularización de la propiedad social. Por eso, el sistema agrario funciona a través de una cadena institucional. El núcleo agrario decide, la autoridad administrativa documenta y el tribunal corrige cuando existe alguna controversia. Las circulares del Registro Agrario Nacional. Un tema central de esta exposición son precisamente las circulares del Registro Agrario Nacional. Las circulares son instrumentos administrativos que contienen criterios, instrucciones y directrices para la mejor prestación del servicio registral. Su finalidad es uniformar la actuación del registro, ordenar la integración documental, orientar la calificación registral y evitar criterios distintos entre oficinas o áreas administrativas. El reglamento interior del RAN reconoce expresamente la facultad de la persona titular de la dirección en jefe para expedir, actualizar circulares, manuales y lineamientos. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, debe hacerse una precisión importante. Las circulares no tienen el mismo rango que la ley agraria, ni que un reglamento. Su función es interna y operativa. Ayudan a estandarizar el servicio, pero no pueden crear un régimen agrario distinto ni contradecir la ley. Actualmente, la Normateca del RAN organiza sus circulares por materias como tierras, derechos individuales, organización económica y social, integración documental y sentencias, lo que confirma que funcionan como herramientas de especialización registral. También existen circulares históricas y circulares dadas de baja, lo cual obliga a revisar siempre su vigencia antes de citarlas o aplicarlas. En síntesis, las circulares son relevantes porque dan un orden técnico al servicio registral, pero siempre deben entenderse como instrumentos subordinados al marco agrario. Importancia jurídica y retos prácticos. La regularización agraria es importante porque genera varios efectos jurídicos y sociales de gran alcance. En primer lugar, fortalece la certeza jurídica sobre quién tiene derecho, sobre qué superficie y con qué documento. En segundo término, mejora la seguridad documental, lo que facilita la defensa de derechos y la reducción de conflictos. En tercer lugar, permite dotar de publicidad y oponibilidad a los efectos agrarios ante terceros. Y en cuarto lugar, contribuye al ordenamiento del territorio y a una administración más clara de la propiedad social. Pero el sistema también enfrenta retos importantes. Entre ellos destacan las asambleas deficientemente convocadas, los expedientes incompletos, los errores técnicos en planos y delimitaciones, la falta de actualización de padrones y los conflictos internos entre sujetos agrarios. Además, debe recordarse que los actos jurídicos que deban inscribirse en el registro y no se inscriban solo surten efectos entre las partes, pero no frente a terceros, lo cual limita severamente su eficiencia jurídica plena. Por lo tanto, la regularización no debe verse como una actividad automática, requiere legalidad, técnica, documentación y seguimiento institucional. Donde alguno de esos elementos falte, la certeza jurídica se debilita. Conclusiones. Como conclusiones pueden destacarse 6 ideas principales. Primera, la regularización agraria es una función jurídica estratégica del Estado mexicano porque impacta directamente en la seguridad sobre los derechos sobre la propiedad social. Segundo, la ley agraria, especialmente en sus artículos 56 al 62, constituyen la base para la delimitación, destino, asignación y regularización de tierras ejidales. Tercera, el RAJA es un instrumento operativo que permite hacer efectiva esa regularización mediante acciones de certificación, titulación, registro y asistencia técnica. Cuarta, el Registro Agrario Nacional tiene un papel decisivo en la clarificación, inscripción, certificación y seguridad documental de los actos agrarios. Quinta, las circulares del RAN ayudan a uniformar criterios administrativos y registrales, pero deben entenderse siempre como instrumentos subordinados a la ley. Y sexta, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra solo se consolida plenamente cuando confluyen una asamblea válida, soporte técnico correcto, calificación registral adecuada e inscripción eficaz con posibilidad de control ante los tribunales agrarios.
En suma, puede afirmarse que en el régimen agrario mexicano la administración no sustituye al derecho, sino que lo instrumenta. La asamblea decide, el programa organiza y el registro documenta y el tribunal corrige si es necesario.